La violencia estalla y procede del centro geográfico y político, pero se expresa y se perpetúa en la periferia campesina. Esa violencia política se nutrió, se superpuso y exacerbó la violencia social que bullía en el mundo campesino. Es en la periferia campesina donde la lucha armada va a reinventarse como el vehículo de la revolución socialista. La reinvención se dio sobre todo en el caso de las FARC, fruto del encuentro entre la guerrilla campesina que no logró desmovilizar el Frente Nacional y el Partido Comunista, que no encontraba espacio en el centro del sistema político. Y aunque las guerrillas distintas de las FARC son de origen más urbano, solo han logrado mantenerse o prosperar en zonas rurales. Más aún, el origen urbano no significa que provengan del centro del sistema político, sino de fracciones de izquierda sin mayor arraigo electoral o social. La violencia bipartidista se transforma en violencia subversiva. Y el problema agrario se erige como una de las causas primarias. Ahora, en la dinámica del mismo quiero resaltar otro aspecto también fundamental para ir dándole forma a otra causa del origen del conflicto armado: la movilización social y la respuesta estatal reformista y represiva del Frente Nacional. El aceleramiento de la reforma agudiza las tensiones entre campesinos, terratenientes, gremios económicos y el Estado. El cuatrienio de Pastrana Borrero, en su crisis de legitimidad, frenó el impulso reformista de Lleras Restrepo y adopta las ideas de Lau Curry, que centraba la modernización del campo en el estímulo de la agricultura capitalista, la seguridad jurídica sobre la gran propiedad rural y el proteccionismo arancelario. La respuesta de Pastrana a las reivindicaciones sociales se centró en la represión política y militar paralela con la estrategia de terror de los terratenientes. López Michelsen, con una economía en crisis, incrementa el malestar y la movilización social. Turbay Ayala, con el Estatuto de Seguridad y la injerencia de la política de seguridad de los Estados Unidos. Con este breve contexto histórico quiero plantear otra causa del origen del conflicto armado: las limitaciones y las posibilidades de la participación política nacidas en el seno del Frente Nacional. El primero apunta a un fenómeno espontáneo de autoprotección ciudadana ante la ausencia del Estado. El segundo es un cuerpo de combate paralelo a las fuerzas militares y en algún grado de conveniencia con agentes del Estado. Los antecedentes del paramilitarismo se remontan al siglo XIX y en tiempos más recientes a la ya mencionada Ley del Llano, a los chulavitas y pájaros de mediados del siglo XX. Y es a partir de 1990 a la extensión de los ejércitos privados ilegales, narcotráfico y comercio de esmeraldas. Tras comprar grandes extensiones de tierra, aquellos empresarios de la coacción se empeñan en limpiar guerrilleros. El Magdalena Medio y su ejemplo es seguido por sus propietarios de Córdoba, Urabá y la Orinoquía. Y concluyeron en las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero si la insurgencia fracasó como proyecto revolucionario, los paramilitares, por dejar una estela de sangre y masacres, digamos entonces que el Estado fracasó porque fue incapaz de prevenir los alzamientos y ha sido incapaz de resolverlo durante todos esos 60 años. Este fracaso se debe a que el conflicto también fue marginal o periférico para el Estado y para las élites, que no lo abordaron de modo prioritario, integral, concertado y sostenido, que exigían la gravedad, la complejidad, la profundidad y persistencia del problema.
falta de perspectiva, débil sentido de lo público, degradación de los poderes regionales. ¿Qué resultó de todo lo anterior? Una guerra de perdedores. Expansión guerrillera, eclosión paramilitar, Estado y élites fracasados. La interpretación del conflicto nos lleva a aclarar que ni su carácter esencialmente campesino en un país predominantemente urbano, ni su falta de apoyo masivo significa que los grupos armados carezcan de proyectos políticos. El hecho de que el Estado no haya podido resolver el conflicto no significa tampoco que hayan faltado los esfuerzos y los logros. Que el conflicto se asiente en la periferia geográfica y política no significa que el centro deje de ser la fuente, el objetivo y cada día más el escenario del mismo. Podría decirse que la guerra es una posibilidad de configuración del poder. ¿Por qué la guerrilla en Colombia? Digamos que la guerrilla colombiana es el efecto de dos causas principales. Estas se han entrecruzado de manera paralela con las dinámicas sociales y regionales que les aportaron el tejido social sobre el cual se desenvolvieron. Fue la violencia política la primera de ellas, que desde el principio pretendió transformarse en acción revolucionaria. Primero aquí el esfuerzo y la decisión política de iniciar procesos de construcción de una fuerza militar distinta al Estado para combatirlo y disputarle por ende allí su preponderancia sobre la sociedad y eventualmente suplantarlo. Y la segunda causa es de origen social, primando allí las luchas de la defensa o por la defensa de un territorio y de una organización social particular que luego se convirtieron y adquirieron las características de movimientos de autodefensas campesinas, que fueron en principio una respuesta militar a la acción del Estado. Se trató de claros intentos de unir la violencia política con la comunitaria o aquella en la cual se oponía una comunidad a un enemigo calificado como opresor, buscando de esta manera transformarse en acción revolucionaria y política. Todos estos movimientos, tanto ideológicamente como en su accionar militar, manifestaron una disposición política. El objetivo era suplantar al Estado y al régimen político. La guerrilla colombiana es entonces el resultado de dos procesos que se entretejieron de forma paralela con distintos fenómenos locales y regionales. Dentro de estos procesos se ubican claramente los casos del ELN y el EPL, que eran considerados como las guerrillas de primera generación, y casos como el del M-19 de segunda generación. Todos productos también de procesos en donde imperó la discusión política son el movimiento de la autodefensa obrera, el MIR, Patria Libre, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. El origen del ELN, en cambio, está ligado de forma más directa a las influencias de la Revolución Cubana y en especial al impacto producido por ellas en las juventudes universitarias y de clase media de los mayores núcleos urbanos de Latinoamérica. Pero también estuvo articulada con las luchas de tipo nacionalistas, como la de los trabajadores del petróleo, luchas de resistencia armada, como las mantenidas por las guerrillas liberales del Magdalena Medio y los Llanos Orientales, y con la expectativa que se creó en sectores progresistas urbanos colombianos de la llamada Nueva Izquierda, frente a la posibilidad de realizar revoluciones a partir de la acción armada combinada con ese descontento social. Entonces, en estos procesos encontramos guerrillas de la denominada primera generación, como la FARC, y guerrillas de la segunda generación, como el movimiento armado Quintín Lame.
Las FARC, por otro lado, es una agrupación cuyos orígenes se encuentran en los fenómenos de las luchas rurales de las 3 primeras décadas del siglo XX, en concreto en las autodefensas agrarias campesinas que de una u otra manera el Partido Comunista Colombiano soportó e incitó en esos momentos. Son antecedentes de los orígenes de esta agrupación y fueron los conflictos agrarios del Sumapaz y el Tequendama en los años 20 y 30, alrededor de esa lucha por la posesión y propiedad de la tierra y por el valor del jornal en la hacienda cafetera. Ya posteriormente y durante las décadas de 1930 y 1940 se produce la lucha entre las élites políticas liberales y conservadoras de esa época, apoyadas en los procesos de modernización y de industrialización promovidos por el gobierno de Olaya Herrera, y que de alguna forma persistían en el desarrollo dentro del modelo hacendatario. Todo dentro del marco de incertidumbre económica y social de la crisis mundial de los años 30. Ya durante el periodo anteriormente señalado, el campesino fue inducido a tratar de fortalecer lealtades personales, familiares y sociales a través del odio y el resentimiento. Este mecanismo de lealtades hereditarias que se fundó con el compadrazgo y en el gamonalismo fue la red asociativa que unió a estamentos de una población donde la herencia de la encomienda y de la hacienda dejó huellas profundas en la zona central del país, como en el Tolima, los Santanderes, los Llanos Orientales. En estas zonas que coincidían con la clásica región de la encomienda fue en donde se iniciaron las luchas reivindicativas entre campesinos promovidas y alentadas desde los altos niveles del liderato político y eclesiástico, que muestra, entre otras cosas, el grado en el cual el autoritarismo se había constituido en uno de los elementos psíquicos esenciales de la población rural, que en ese momento, digamos que representaba el 70% del total de los colombianos. Sin embargo, en todos los movimientos guerrilleros colombianos, al margen de sus procesos de origen, han coexistido dos tipos de dinámicas: la del discurso político y la de la acción armada en diferentes variantes. Estas últimas van de acuerdo a las condiciones de cada guerrilla. Algunas de estas agrupaciones disidentes de otras, tales digamos como el PLA, que era el Comando Pedro León Arboleda. También la Coordinadora Nacional de Base y el M-19 en especial acudieron al terrorismo urbano sin lograr resultados, no resultados muy significativos, y que no pasaron más que todo de hechos aislados. Ahora, la presencia casi anónima de la guerrilla en el escenario nacional desde los años 50 hasta más o menos mediados de los 80 contribuyó a un afianzamiento lento pero seguro en regiones rurales, en especial en esas áreas de colonización, y también llegó hacia las zonas urbanas que no habían percibido cierta amenaza seria. Esto era visto como algo natural y que representaba más una incomodidad que un peligro real prácticamente. Sin embargo, en todos los movimientos guerrilleros colombianos, al margen de sus procesos de origen, coexistieron dos tipos de dinámica: la del discurso político y la de la acción armada en diferentes variantes. Estas últimas de acuerdo a las condiciones, obviamente, de cada guerrilla. Ahora, la presencia casi anónima de la guerrilla en el escenario nacional desde los años 50 hasta mediados de los años 80 contribuyó a un afianzamiento lento pero seguro en regiones rurales, en especial en esas áreas de colonización, y a que la expansión hacia las zonas urbanas no haya sido percibida como una amenaza seria. Esto era más bien visto como algo natural y que representaba más una incomodidad que un peligro real. Desde sus comienzos, la insurgencia fue consciente de que su influencia en las zonas rurales no era suficiente si no la extendían también a los centros urbanos, tanto intermedios como grandes, lugares en donde se encontraban y desarrollaban los poderes políticos, administrativos y económicos del país.
Esto confirma la expansión insurgente en las áreas tanto rurales como urbanas en los municipios ubicados en zonas de alta explotación económica. En el gobierno del presidente César Gaviria, la presencia nacional de la FARC aumenta, pues ya contaban allí con 68 frentes incluidos, 7 columnas móviles y más o menos 9.000 y pico de hombres. Este crecimiento se acelera durante el cuatrienio de Ernesto Samper, que más o menos ya aumentaron el número de combatientes. Y el frustrado proceso de paz adelantado por la administración de Andrés Pastrana estimuló el crecimiento de esta agrupación, pues ya más o menos al final del año 2002 la FARC ya contaban con 1.700 hombres y 108 frentes, incluidas con 29 columnas móviles. En la administración de Uribe Vélez, en cambio, luego de 8 años y a través de la implementación de la política de seguridad democrática, forzó a que esta organización se replegara estratégicamente, lo que repercutió en un elevado nivel de bajas y deserciones y en la imposibilidad de renovar con la misma facilidad sus cuadros de mando y de combate, pasando ahí hacia finales del año 2008 a 1.100 hombres. Desaparecieron más o menos 5 de sus frentes. Ya hacia mediados del año 2010 se presume que la fuerza total de esta organización gira alrededor de 8.500 hombres, a pesar de los esfuerzos en adaptarse en el aspecto estratégico a las nuevas realidades del conflicto. Es así como la retaguardia estratégica se ha desplazado hacia las fronteras con el fin de conseguirle al secretariado mayores niveles de seguridad. Entonces se observa con todo esto que luego de un periodo de letargo apreciable, estas agrupaciones se concentraron en procesos de crecimiento acelerados a partir de los 80. El ELN, por otro lado, durante el mismo periodo, pasó de 70 hombres y 3 frentes a cerca de 3.500 hombres y 30 frentes. La expansión territorial fue también muy significativa. En 1985 la guerrilla estaba presente en alrededor de 175 municipios y para finales de 1998 ya era presencia notoria en cerca de 600 municipios, aunque esto no significó que por añadidura hubiesen tenido el control de esas zonas. Sin embargo, su influencia fue fuerte y se tradujo en algún tipo de control en cerca de 200 municipios, a pesar de que sus bases de apoyo social y político eran fundamentalmente campesinas. Sostén que fue fuertemente socavado por la acción de los movimientos de autodefensas ilegales y por la implementación por parte del Estado de políticas de apoyo económico al sector agrario, hasta el punto entonces de desaparecer en gran parte del país, conservando solo puntos de apoyo significativos en el suroeste, el sur y el oriente del territorio. Digamos que este avance logrado hasta comienzos de la anterior década se debió a que la insurgencia pudo diseñar y articular 3 estrategias en las áreas económica, militar y política. En la parte económica podríamos, por ejemplo, decir que la insurgencia creó un completo y un complejo sistema para el recaudo y la inversión de los recursos que capta anualmente y que le posibilita sostener y financiar su aparato de guerra. La guerrilla logró entonces acomodarse efectivamente a los cambios estructurales que se dieron en la economía del país en la década de los 80 y los 90, cuando la misma se orienta a los sectores energéticos y mineros, lo que ya como dijimos anteriormente le permitió un progreso casi que completo en el logro de sus estrategias políticas y militares. En el aspecto táctico y militar, la guerrilla avanzó de las fases de hostigamiento y de emboscadas retiradas y sorpresivas hacia la guerra de movimientos, cuyos resultados se hicieron visibles y fueron muy efectivos durante las administraciones de Samper y de Pastrana, consiguiendo en esos periodos modular estrategias de concentración y de potenciación de ese esfuerzo bélico en una ruta previamente establecida con el fin de obtener el control de extensas áreas rurales del sur y oriente del país, y causando además preocupaciones en el Departamento de Estado y de los Estados Unidos, generadas pues a partir de documentos que señalaban la posible desestabilización institucional colombiana.
Desde el punto de vista militar, podríamos decir que el propósito de la insurgencia era extender su presencia a los sitios más apartados del territorio colombiano, ya que esta pretensión era la puesta en práctica en el terreno del principio de manejo del espacio que dirige la guerra de guerrillas, es decir, la libertad de movimientos que se lograría extendiendo la confrontación en todo el país. El ELN a principios de la década de los 80 organizó una serie de columnas que le posibilitaron realizar acciones en sus áreas de mayor influencia y ejecutar campañas políticas y de adoctrinamiento con el fin de dividir al país con el establecimiento de una zona bajo su dominio. Las FARC, por otro lado, venían consumando en forma sistemática sus proyecciones político-militares en el sur y el suroccidente del país, áreas que eran de extenso cultivo ilegal y con los puertos marítimos y fluviales que posibilitaban el desarrollo del narcotráfico. Podría decirse que se encontraban a la ofensiva hasta el año 2008, cuando ya con la muerte de alias Raúl Reyes sufren no solo una derrota militar, sino que su bloque sur se ve obligado a replegarse estratégicamente. Esta situación comienza a variar a mediados del 2010 a partir de un cambio táctico en sus esquemas de movilización y comunicación que en principio le han permitido distraer la atención de la fuerza pública. Todo esto ha redundado en una ampliación de los espacios para el comercio de narcóticos, que es como ya, digamos, su principal fuente de financiamiento. Entonces, la nueva estrategia que parece desarrollar la FARC en todo ese momento tiene como objetivo real mantener y ampliar sus controles sobre el cultivo y la comercialización de la coca. Por otro lado, digamos que en Colombia, desde la década de los años 80 del siglo XX, tomó fuerza el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente, política que no ha sido reconocida como tal por parte de los distintos gobiernos y se expresa como terrorismo de Estado. Incidió en el surgimiento de tal fenómeno, digamos, la ideología anticomunista que profesan la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas, la cultura política derivada de la violencia, la corrupción y el clientelismo, así como el narcotráfico, al igual que las influencias externas provenientes principalmente de Francia y Estados Unidos. Podríamos indicar que el paramilitarismo invadió las distintas estructuras del poder estatal en la perspectiva de configurarse como un proyecto político-militar, social y económico de alcance nacional, originado, según sus mentores, como una respuesta a los excesos de la guerrilla. El paramilitarismo, digamos, entonces ha privilegiado como método de lucha las masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos de población civil acusados de ser simpatizantes o colaboradores de las guerrillas. Al presidente Álvaro Uribe Vélez se le atribuye el haber auspiciado el paramilitarismo y de institucionalizarlo en su gestión de gobierno. Era una estrategia del Estado colombiano de formar, entrenar, armar y utilizar organizaciones armadas al margen de la ley contra aquellos que considera sus enemigos. Podríamos decir que el paramilitarismo en Colombia transformó a este país, borró de un plumazo los múltiples intentos de reforma agraria, incidió en la configuración de nuevas características demográficas y con ellas la agudización de problemas ligados a las necesidades básicas insatisfechas, un fenómeno determinante en la pauperización de la mayoría de la población. Estimuló la degradación de la guerra en el ámbito social, familiar e individual, afianzó valores como el lucro fácil, el consumismo, la intolerancia, la agresividad, la justificación de cualquier medio para alcanzar un fin, el despilfarro y la ostentación. Todo esto coadyuvó en la polarización de la sociedad, contribuyó a la consolidación de una ética política basada en el señalamiento, la estigmatización, la exclusión, la corrupción, el clientelismo armado y la violencia. ¿De qué manera benefició o beneficia el paramilitarismo a Estados Unidos? Digamos que frena, retrocede o aniquila distintas expresiones de la izquierda, contribuye al éxito electoral de candidatos pro-estadounidenses
intimida y acribilla el pensamiento crítico, asesina a sindicalistas de las multinacionales estadounidenses, contribuye a la imposición del neoliberalismo, libera zonas estratégicas de la amenaza subversiva, estimula el armamentismo, profundiza la dependencia de Colombia, promueve el pensamiento neoliberal afín a la globalización, también sirve de laboratorio de prueba de estrategias antisubversivas y en materia geopolítica incide en la correlación de fuerzas en el área andina a favor de Estados Unidos. También le otorga mayores argumentos para persistir en la lucha contra las drogas y mantiene latentes conflictos a partir de los cuales Estados Unidos cualifica y cuantifica su intromisión en los asuntos internos de Colombia. Este tipo de beneficio concuerda con los intereses de Estados Unidos en materia de seguridad y por ende con su razón de Estado en la perspectiva de ampliar y consolidar su poder. El sistema político colombiano no ha permanecido estático en este medio siglo, sino que se ha inscrito dentro de una transición no concluida en la cual las tendencias hacia la democratización han ganado terreno, enfrentando factores antidemocráticos y reacciones conservadoras. El sistema ha estado acosado entonces por un déficit de democracia, pero también de eficiencia, todo lo cual afecta su credibilidad y confiabilidad. En lo que respecta a los actores más influyentes, se aprecia también en el desplazamiento relativo de la oligarquía tradicional, cuya renta estaba garantizada por la política económica estatal, como sucedió con la política cafetera, por ejemplo. En lo económico tiene lugar una desoligarquización, pero se conservan rasgos oligárquicos en el régimen político. Por otra parte, agregamos que habría que tomar en cuenta la pérdida de peso de los partidos tradicionales y por otra parte la mayor incidencia y a la vez mayor autonomía de los sectores populares y de las clases medias. Ya desde los fines de los años 70 en la política colombiana, un tema dominante es el del uso ilegítimo de la fuerza. Esta discusión ha afectado al Estado, particularmente a la fuerza pública, por la violación de los derechos humanos, luego a la guerrilla por su violación al derecho internacional humanitario y por último al paramilitarismo convertido en sinónimo de toda clase de crímenes e ilegalidades. Podríamos decir que las relaciones de la guerrilla con su entorno potencial y en primer lugar con la izquierda legal y el movimiento social se tornaron problemáticas. Más reciente y contundente ha sido el desarrollo de la crisis de legitimación y la pérdida de funcionalidad del paramilitarismo y la parapolítica. Esta pérdida de legitimación y funcionalidad del paramilitarismo y la parapolítica tiene importantes repercusiones en el mundo rural, pero también en el seno de la burguesía colombiana, que en materia de seguridad terminó prefiriendo la acción estatal frente a la paraestatal, lo cual sería una expresión de tensión entre el centro y la periferia del poder. En lugar de paramilitarismo, los sectores dominantes han apostado por una alternativa política autoritaria, encarnada en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, legitimada por una mayoría electoral con el apoyo de un ejército subordinado al poder civil, que es una alternativa que además cuenta con el apoyo de Estados Unidos siempre y cuando se luche no solo contra la insurgencia, sino también contra el narcotráfico. También los elementos del caudillismo y el recurso a instrumentos plebiscitarios que caracterizan a la alianza uribista aparecen a primera vista como compatibles con una modernización recortada a un horizonte neoliberal y sin embargo preocupa a algunos sectores de las mismas clases dominantes. El autoritarismo presidencial pretende mostrarse funcional para recuperar esa porción del monopolio de la fuerza que el Estado había perdido en manos de la insurgencia
del paramilitarismo y de las mafias, pero no puede presentarse como garante de estabilidad o de solución de graves problemas sociales. La oposición política, las iniciativas de la sociedad civil y la reciente judicialización del paramilitarismo y de la parapolítica han colocado al orden del día el tema de la eliminación del uso ilegal de la fuerza en la política, pero también el del equilibrio de poderes y el control de la acción estatal. Entonces, como consecuencia, la propuesta de un fortalecimiento democrático del Estado también ha estado ganando legitimidad y significado, pero por otro lado, en lo que respecta a la correlación de fuerzas, no se ha podido hasta ahora frenar la reorganización autoritaria y convertir en mayoritaria una alternativa democrática. Uno de los muchos problemas que la pandemia causada por el COVID-19 ha puesto de relieve en América Latina es la prevalencia de la gobernanza por parte de actores armados no estatales, pandillas en varios países de la región, grupos narcotraficantes de gran escala, las bandas criminales colombianas o los grupos de Brasil, la gran escala de los narcos mexicanos, las milicias y los grupos insurgentes que luchan con el conflicto armado colombiano, que con frecuencia cumplen funciones de gobernanza en las comunidades locales donde operan. Muchos de estos grupos han aprovechado la oportunidad de lograr un mayor control sobre las poblaciones en las que operan. Como en tiempos normales, ese control se busca mediante una combinación de dureza, estímulo y dureza, la imposición de reglas estrictas para controlar el virus, como los toques de queda impuestos por grupos narcotraficantes, pandillas, disidencias en Colombia, han puesto en evidencia logros visibles que ayudan a estas organizaciones a hacerse propaganda. Gobernar las comunidades donde operan permite a estos grupos aumentar su control sobre la población y el territorio, ganar legitimidad, obtener mayores rentas, reclutar miembros con mayor facilidad, tener más cooperación por parte de las comunidades donde operan, creando barreras de entrada para otras organizaciones ilegales y de alguna forma deslegitimar al Estado y tener más influencia política. En todo este orden de ideas, el narcotráfico también ha logrado instaurar una gobernanza criminal que ha permitido un pacto entre élites legales tradicionales e ilegales criminales. El resultado ha sido exitoso en la medida que las rentas del narcotráfico han crecido y su modelo empresarial se ha diversificado, sin afectar las rentas producidas por las industrias legales o establecidas desde la revolución de las economías digitales. Cualquier grupo social que se presente desde una visión elitaria distinta, intelectuales, empresarios, sindicatos o activistas, será vista con desconfianza por sectores de la sociedad resistentes a la gobernanza criminales o por actores que, beneficiados con las rentas de la gobernanza criminal, no tengan interés de avalar la participación de otro sector elitario en las alianzas ya establecidas. En conclusión, vemos que entonces que durante la década de los 80-90, los grupos paramilitares toman el control de varias zonas y quieren colaborar con un Estado que es permisivo. El narcotráfico entra en esta etapa como el modelo que articulará las dimensiones rurales, urbanas y locales
internacionales, convirtiéndose en un actor relevante de la economía nacional y un orientador de nuevas prácticas en el sistema político y sociocultural. En la primera década del siglo XXI, distintos actores se disputan el control de la sociedad y se desata violencia y confusión. La extradición en el 2008 de líderes paramilitares, narcotraficantes que querían camuflarse en el grupo armado para participar en los beneficios de la Ley de Justicia y Paz también. Deja esto en anarquía el control de enclaves cocaleros y corredores estratégicos para la distribución de drogas ilícitas. Esta situación se suma a la revelación en medios de comunicación de la penetración del paramilitarismo en el poder estatal. Luego, la guerrilla llega a un acuerdo de paz con el Estado, pero los narcotraficantes han logrado aumentar su margen de acción e influencia a través de inserciones diferenciadas en los territorios rurales y urbanos y estableciendo alianzas con élites tradicionales. El narcotráfico despolitizado vuelve a asumir servicios de seguridad independiente de sus ideologías y el Estado se encamina a resguardar sus intereses como morador de las leyes y protector de la institucionalidad. Élites legales y ilegales evitan regresar el desorden criminal y procuran interacciones estratégicas sin que esto signifique un acuerdo explícito o arriesgar su capital social. De esta manera, el narcotráfico se consolida como élite que influye en la sociedad sin que esto implique confrontar con élites legales que, dedicadas a la corrupción, captura y cooptación del Estado, alarmantes en cifras, tampoco estarán interesadas en atacarlos, pues también les generan ganancias directas, participación en las utilidades o indirectas a través del control de los territorios donde es incapaz de intervenir o desinteresado también en atender esas necesidades. Podría decirse que el narcotráfico, además de insertarse en el conflicto armado, logra convertirse en un modelo económico exitoso y representativo del mercenarismo corporativo. Surge con todo esto un concepto que analizaremos, que es la gobernanza criminal. En ese sentido, el capital político representado por quienes se encuentran gobernados por organizaciones criminales permite la proyección del poder de esa organización más allá de las fronteras territoriales en las que ejerce la dominación. Básicamente, el poder que las organizaciones criminales consiguen a partir del ejercicio de la gobernanza criminal en un espacio geográfico determinado les permite posicionarse como puentes entre la sociedad y el Estado. Ese ejercicio redunda en al menos dos beneficios. Por un lado, les garantiza el mantenimiento de un orden que es funcional a sus intereses y negocios vigentes, mientras que por otro lado, las aleja del conflicto permanente y desgastante con las fuerzas del Estado. Aunque es difícil lograr el reconocimiento por parte de los gobiernos de acuerdos y negociaciones establecidas con organizaciones criminales en América Latina, cada vez más los funcionarios estatales optan por negociar con actores criminales que han logrado construir legitimidad y poder en espacios específicos. Quizás los motivos pueden variar, desde la ineficiencia en el combate al crimen organizado, pasando por la falta de voluntad política hasta el intento de sacar partido de esa situación. Lo cierto es que los acuerdos suelen redundar en beneficios para todas las partes, para el Estado, para la sociedad civil y para las organizaciones criminales. Entonces, si todos ganan frente al establecimiento de regímenes de gobernanza criminal, ¿por qué nos preocupa el avance de la gobernanza criminal en nuestra región? Porque implica la victoria de la impunidad y deja de manifiesto las falencias de nuestras democracias. Sin duda, necesitamos democracias más justas, más iguales, más equitativas, que dejen sin espacio de acción a esas organizaciones criminales.
y quizás son nuestras falencias las que generan las facilidades para que las organizaciones criminales construyan legitimidad y poder en esos vastos sectores de la sociedad. Quizás también, desafortunadamente, una de las mayores falencias está vinculada a la carencia de castigos, no solo legales, sino morales. Y podríamos decir que para derrotar al crimen organizado necesitamos entender el daño que genera en nuestras sociedades, ya no solo a nivel económico y de generación de violencia, sino también a partir de la idealización, la resignificación del rol de las organizaciones criminales y sus líderes. Luego, debemos poder transmitir a la sociedad esas nociones para que sean ellas las que rompan con la dominación posibilitada por los crecientes niveles de legitimidad de esas organizaciones criminales.